Hola, buenos días. Muchas gracias por asistir a este webinar de seguridad y gobernanza. Yo soy Rubén Martínez, estoy por la parte de Viseo y me acompaña Andrea Iriondo por la parte de Microsoft. Y bueno, ya hemos esperado unos minutitos, así que vamos a ir empezando el webinar. ¿De qué os vamos a hablar en este webinar? Em, Pues os vamos a comentar un poquito lo que son los próximos retos que se están avecinando, porque hay una serie de retos para los que hay muchas empresas que todavía no están preparadas. Entonces, vamos a ir dando una pincelada de cada una de estas partes de seguridad, de lo que es la gobernanza, los pilares de la seguridad y también nos va a hablar nuestra compañera Andrea de toda la parte de Entra, Purview y Priva, que son pues, bueno, un poco las novedades que tenemos en Azure y Microsoft para toda la seguridad de nuestra empresa. Y bueno, sin más, te dejo a ti, Andrea. Pues muchas gracias, Rubén. Buenos días a todos. Gracias a Viseo por organizar este webinar y por invitarme a presentar junto con Rubén. Em, Voy a solicitar aquí el control, un momento. Un momentito. Listo. Muy bien. Pues bueno, al final sí que antes que nada me gustaría parar un poco y pensar por qué tiene sentido que estemos Rubén y hoy aquí hablando sobre esto y por qué también tiene sentido que paremos, ¿no? Una semana, todos los que estamos aquí, una hora, todos los que estamos aquí para reflexionar sobre este asunto y entender un poco más sobre los retos de seguridad y gobernanza. Y es que yo creo que al final la seguridad nunca ha sido más crítica, ¿no? Si nos paramos a pensar, creo que no hay día que no nos levantemos, abramos un portal de noticias o un periódico y no haya una noticia de una empresa española que ya ha sido atacada, ¿no? Entonces, creo que es un asunto que nos tiene que preocupar a todos. Al final, los ciberataques cada vez son más frecuentes y no solamente son más frecuentes, sino que también son más sofisticados. Es verdad que empresas como Microsoft, como Viseo, como muchas otras, cada vez están desarrollando soluciones y estrategias más avanzadas para luchar contra el cibercrimen, pero del mismo lado, los malos, los hackers, también están evolucionando y están teniendo al final ataques más sofisticados que al final del día lo que van a hacer es que generen un mayor impacto en nuestras infraestructuras y con las consecuencias que eso supone. Por un lado, paralización de la operación, los costes que suponga pues recuperar esa infraestructura y eso en el momento del ataque, sin hablar de pues, el impacto que puede tener en la reputación, el impacto que puede tener luego con acciones legales, etcétera, etcétera. Y esto al final es una consecuencia de que estamos viendo que cada vez tenemos mayor superficie expuesta. Creo que esto es bastante fácil de entender. Igual antiguamente pues teníamos nuestra empresa con nuestra operación local en España. Ahora cada vez es más frecuente tener operación en diferentes países, lo que hace que complique toda esa gestión de esa infraestructura. Muchas veces estamos hablando de que antes teníamos a toda nuestra fuerza de trabajo con un ordenador fijo en nuestras empresas y ahora estamos hablando de trabajadores repartidos por todo el mundo con diferentes dispositivos, móvil, tablet, conectándose desde fuera, conectándose dentro de nuestro sistema, etcétera. Todo esto también unido a las nuevas estrategias de multicloud y la incorporación también de dispositivos IoT, pues hace que al final tengamos diferentes puntos de entrada que sean vulnerables a estos ataques. Por otro lado, también las barreras de entrada. Cada vez el black market está más industrializado y cada vez es más fácil también conseguir, pues bueno, ir a mercados negros para conseguir ataques y para al final generar un impacto en otras empresas de una manera criminal.
Otro punto muy relevante, y creo que en España encima está más agudizado, la escasez de talento. Como mencionaba, la tecnología ha evolucionado muy rápidamente y creo que de una manera mucho más rápida que lo ha hecho el talento y que la capacidad que hemos tenido de formar a nuevas generaciones en este ámbito. Entonces, esta escasez de talento hace que también las empresas tengan recursos limitados para hacer frente a estos ataques. Y finalmente quería mencionar también la parte de los conflictos híbridos, una novedad que se ha introducido ahora con la guerra de Ucrania. Hemos visto cómo hemos pasado de las guerras físicas en terreno a que pues los ataques a las infraestructuras y a la tecnología pues se vuelvan determinantes en una guerra como la de Ucrania. Y si ponemos esto un poco ahora en números, pues las últimas investigaciones nos confirman un poco lo que yo estaba hablando anteriormente, pero en números. Y es que en España los ciberataques han crecido 125% en los últimos años. Y al final, sí que es verdad que esto es independiente de la empresa, lo vemos en todo tipo de empresas, en todo tipo de industrias, todo tipo de sectores, pero quizá la pyme es la gran perjudicada, ¿no? Porque pues podemos pensar que grandes empresas pues tienen más recursos para hacer frente a estas situaciones, a lo mejor tienen eh, asegurados estos riesgos, a lo mejor tienen presupuestos más amplios que les permiten tener más flexibilidad frente a un suceso de estos, pero al final un tercio de estos ataques van dirigidos a las pymes. Y de estas pymes, 60% de las empresas no han conseguido operar durante un ataque. Y lo que os comentaba antes es que no operar es solo el inicio, ¿no? Todo lo que viene después de cómo restaurar el sistema, de cómo recuperar esa reputación, pues al final esto es un impacto muchas veces que no es calculable porque va a tener muchísimas otras consecuencias. En cuanto a coste de medio que se estima de una violación de datos de una pyme son $100.000. Pues como decía, quizá para una gran empresa, aunque pueda ser proporcional, pues es asumible. Para una pyme puede suponer pues el fin de la operación de esta empresa, ¿no? Entonces, bueno, quería solamente dar este primer overview de cuáles creemos desde Microsoft que son los principales titulares en esta área, porque esta es un área muy importante y porque creemos que este webinar es necesario. Y ahora paso la palabra a Rubén para que os explique un poco más sobre la diferencia entre seguridad y gobernanza. Y luego vuelvo para contaros un poquito más de las soluciones de Microsoft. Muchas gracias, Andrea. Pues efectivamente, seguridad y gobernanza. ¿Entendemos muy bien lo que es seguridad y gobernanza? ¿Son cosas diferentes o es lo mismo? Al final, ¿qué es la seguridad, no? La seguridad, aquí por ejemplo lo tenemos bastante de manera gráfica, o sea, constaría de tres partes un ataque, ¿no? Podemos atacar directamente lo que es al hardware, que en este caso sería el coche. Pues bueno, no tiene por qué ser exactamente romper un cristal, puede ser la configuración del coche, pueden ser muchas cosas. O sea, a día de hoy, por ejemplo, un coche tiene más electrónica que otra cosa, ¿no? Entonces, un error en la configuración de nuestro hardware puede hacer que nos comprometan ese equipo. Pueden ser las llaves, que en este caso pues, pueden ser tokens, password, puede ser un ataque man in the middle, o puede ser el ataque directamente al usuario. El ataque a los usuarios es lo que más se está haciendo últimamente. O sea, los ataques, el 80% más o menos de los ataques a una empresa tienen que ver con credenciales. Y la mayoría de los problemas que hay en una empresa relacionados con ataques tienen que ver efectivamente con el supply chain attack, que viene a ser esto, ¿no? Que cogen unas credenciales que en principio no tienen ningún privilegio, pero poco a poco van consiguiendo esos privilegios por dentro de la cadena de un usuario, ¿no? Y a través de ese ataque horizontal al final llegan a conseguir las credenciales de administrador. Em, Esto nos lleva a preguntarnos si la seguridad y la gobernanza van por separado, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos pensado que la gobernanza tiene que ver con planificación, con baselines de privacy, con el compliance, con la estrategia en general. Pero es que la seguridad como tal la tenemos que entender también como configuración de dispositivos, como los firewall, la mitigación de las amenazas. Pero gobernanza de seguridad es el conjunto de todo esto, ¿no? O sea, esto lo entendíamos antes por separado,
Pero realmente la gobernanza de la seguridad es todo. O sea, es el todo. Nos incluye la postura de seguridad y nos incluye todos los elementos que integran una organización, ya sea pequeña o sea grande. Por un lado, necesitamos un análisis de los riesgos de las arquitecturas, del compliance. Necesitamos también un buen control de la postura de seguridad de nuestra empresa, identificar y prevenir al máximo los posibles eventos que pueden estar dándose. Por otro lado, debemos ser capaces también de detectar y de responder los ataques que ya se hayan dado, claro, y de recuperar lo que se haya perdido encriptado. Para esto tenemos que tener un buen control de accesos, estar actualizados y sobre todo educar a los usuarios, ¿no? Ya que aunque tengamos todas las medidas de seguridad que se puedan implementar, un usuario que tenga permisos de administración, de administrador que le dé simplemente al botoncito del email ya puede comprometer la empresa entera o parte de ella, dependiendo. Se dice que el usuario siempre es el eslabón más débil, ¿no? Y el que más puede tener el poder de dejar entrar al atacante. En un mundo tan cambiante como el que estamos, necesitamos reaccionar rápido. Necesitamos reaccionar todo lo rápido que se pueda, ya que cada vez tenemos arquitecturas más complejas, aplicaciones legacy que no siempre pueden actualizarse y el mundo de los ciberataques, además, es un negocio muy rediticio y en expansión. La manera de hacer esto es implementar todo con Zero Trust, del cual vamos a hablar más adelante, y simplificar todas las capas de nuestra organización. Una vez que ya esté todo implementado, continuar mejorando, actualizando las medidas que hayamos tomado y seguir mejorando y viendo las diferentes capas de nuestra organización. Al final no es solamente un día de echar un vistazo a qué tenemos y cómo protegerlo. O sea, es un trabajo de absolutamente todos los días. Eh, la capacidad que tengamos de reaccionar rápido va a depender de ello va a depender hasta dónde va a impactar el o los ataques que sufra nuestra empresa. Sin tener unas medidas de seguridad adecuadas, es que podríamos no tener ni incluso capacidad propia para retomar nuestra actividad, llegando incluso a necesitar a terceros que nos ayuden para levantar todo de nuevo. O sea, porque puede ser que lo hayamos perdido de tal manera que no podamos levantar nuestro negocio por nuestra cuenta. Para saber, por ejemplo, ante qué o ante quién debemos defendernos, necesitamos una perspectiva global y analizar cada una de nuestras partes de la organización. El email, como decíamos antes, es potencialmente uno de los puntos más débiles, pero es que hay muchos más. Dentro del email tenemos email de phishing, tenemos archivos que nos puedan estar mandando o que nos manden a una página web fraudulenta. Pero es que tenemos dentro de la parte de IoT los propios devices, un ataque man in the middle, ¿no? Captando las comunicaciones de estos devices. Tenemos los endpoint, ¿no? Entendidos como los portátiles, los ordenadores que tengamos tanto en nuestra oficina como en nuestra casa. Eh, Tanto la instalación y la explotación de los propios dispositivos como un command and control, de simplemente tomar totalmente el control de lo que es el dispositivo en sí. Por otra parte, tenemos las identidades que tengamos en cloud, que no se nos mete en la cabeza que no podemos poner un password como password o password 1234. Entonces, este tipo de eventos hace que nos puedan robar fácilmente nuestras credenciales y que puedan acceder a datos comprometidos. Las aplicaciones SaaS también puede ser, si no las protegemos bien, podemos estar también pues dándole facilidades, ¿no? A los atacantes para que puedan coger nuestras credenciales. Las identidades on-premises, que, o sea, no lo voy a explicar todo esto, pero básicamente, o sea, en ese gráfico era lo que os comentaba antes. En cuanto un usuario tiene una cuenta que ha sido comprometida, todo lo demás es ir haciendo un movimiento lateral hasta que al final se consigue una cuenta con privilegios y todo el dominio se ve comprometido. Estos serían, digamos, las amenazas externas, pero es que encima tenemos amenazas internas. Tenemos usuarios que puedan estar enfadados o que puedan estar sujetos a mucho estrés o que puedan estar distraídos o que no tengan suficiente formación al respecto.
Y eso, pues le vamos a dar las facilidades a los atacantes, ¿no? Para que puedan acceder a los datos sensibles y demás. Todo esto hay que verlo desde un punto de vista global. No se puede ver cada cosa por separado. Tenemos que tener cuidado con absolutamente todos los puntos. Y hay que tener cuidado porque para muchas empresas es un problema implementar medidas complejas de seguridad, el identificar a los atacantes, el comprar las defensas más útiles, usar otro tipo de herramientas de análisis de posibles ataques. Luego, la economía en escala de los ataques también añade complejidad extra, ¿no? Como decía antes nuestra compañera Andrea, ya que utilizan herramientas personalizadas, hay kits preparados y se monetizan los ataques de múltiples maneras, como una extorsión, como un ransomware, como una venta de contraseñas, de acceso de datos en el mercado negro. Los atacantes más sofisticados suelen fingir deliberadamente que son otra cosa. Por ejemplo, herramientas comerciales o ocultar el robo de datos en ataques de denegación de servicio. Y como vemos aquí, es sencillo encontrar herramientas con las que alguien con mínimos conocimientos puede atacar a una gran empresa. A día de hoy se ha convertido en una tarea casi totalmente automatizada y comprar en el mercado negro una herramienta de ransomware automatizada como a día de hoy se llama RAS, ¿no? Ransomware as a Service. Tú compras un paquetito y eres capaz de prácticamente con los mínimos conocimientos de informática atacar a una empresa. Y estos ataques tienen un gran impacto, lógicamente, incluyendo la parada de servicio y todos los costes asociados al establecimiento de servicio, por no hablar de lo que nos comentaba Andrea también, de la pérdida de confianza de nuestros clientes, ¿no? Y de los términos legales que pueda tener. O sea, porque podemos estar incurriendo, encima de que nos atacan, podemos estar incurriendo en algo legal al estar comprometidos los datos de nuestros clientes. Para los atacantes es un valor seguro porque prácticamente no tienen riesgo y el riesgo-beneficio, el costo-beneficio para ellos es muy alto. Para ellos es un valor seguro, ya que ellos tienen que estar pagando un alto precio para volver a tener las empresas funcionando y muchos de estos ataques se solucionan a espaldas de la ley por lo que decíamos antes, porque las empresas pueden tener una imagen que pueda quedar en entredicho. Entonces, o porque los procesos son lentos y cuesta más tener los servicios parados. Entonces, lo que hacen es pagar directamente. Por lo tanto, es fácil acceder a ese dinero sencillo, ¿no? Por extorsión a empresas. Por lo tanto, se repite hasta la saciedad, pero para evitar males mayores siempre se recomienda tener los equipos actualizados, configurar toda la infraestructura como si fuéramos a recibir un ataque y minimizar el número de administradores. Se repite una y otra vez, pero siempre caemos en lo mismo, ¿no? Cuando llega el momento de tener que recuperarnos de un ransomware, si tenemos los deberes bien hechos, estaremos dentro de unas 2 semanas para estar otra vez como antes del ataque. Pero es que si no lo teníamos previsto, ni siquiera con un plan de contingencia, podría llevarnos hasta meses recuperarnos de este tipo de ataque. Recordemos que este ataque se basa en la criptación de datos críticos, por lo que nos está parando la producción de toda la empresa o del segmento de nuestra empresa que se haya visto perjudicado por este ataque. En resumen, atacar sale barato, pero reparar el daño puede salir muy, muy, muy caro si no estamos preparados. Entonces, ¿cómo securizo mi empresa? Pues lo primero que tenemos que hacer es que todos los departamentos estén alineados con unas políticas comunes que se apliquen de forma global y pormenorizada también. Hacer un análisis de riesgos, integrar las best practices de todas las capas y crear planes de resiliencia operativa para poder recuperarnos en tiempo récord de todo este ataque, ¿no? Después, tenemos que implementar procesos de eficacia demostrada, modernos y escalables. Y por otro lado, necesitamos tener un equipo de expertos tanto en seguridad como en cloud. Y lo suyo sería que tener un equipo dedicado expresamente a esto y entrenado. Y todo ello siguiendo los principios de Zero Trust. ¿Y qué es Zero Trust? Al final, Zero Trust significa no fiarse de nada ni de nadie. Significa comprobar una y otra vez, analizar el comportamiento de los usuarios, de las aplicaciones, del hardware y automatizar al máximo las acciones de respuesta. Esta, por ejemplo, sería una arquitectura Zero Trust por defecto, pero puede ser muchísimo más exhaustiva o dependiendo de las necesidades que pueda tener cada organización, ¿no? Pero como vemos, en este tipo de arquitectura tipo,
podemos ver que ya están protegiéndose todas y cada una de las capas de una empresa, desde lo que es la red, las propias aplicaciones, los datos que tengamos por detrás, la infraestructura, las identidades, etcétera. Cuanto más revisemos, menos posibilidades habrá de que puedan atacarnos. Y esto nos lleva a los mandamientos de la seguridad Zero Trust, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos mandamientos? Por un lado, la validación explícita de la confianza. O sea, esto se basa en la validación explícita de las decisiones de confianza utilizando toda la información relevante disponible y la telemetría. Tenemos que habilitar el Modern Work. La disciplina de la seguridad debe permitir la productividad y gestionar el riesgo a medida de que las capacidades organizativas, objetivos y el entorno de la infraestructura evolucionen. Tenemos que habilitar la seguridad omnipresente. La disciplina de la seguridad tiene que estar integrada en la cultura, las normas y en los procesos de toda la organización. Tenemos que asegurar los activos por valor. Los controles de seguridad tienen que estar diseñados para proteger los activos del negocio apropiados al riesgo esperado, ¿no? Eh, tenemos que, tenemos que implementar los controles centrados en cada uno en cada uno de los dispositivos. Eh, Perdón, hace un instantito. Los controles de seguridad se van a implementar siempre que estén disponibles para minimizar la interrupción de la productividad y aumentar la precisión de la visibilidad de la seguridad y del negocio. Luego vamos a habilitar una seguridad simple y sostenible. Los controles de seguridad tienen que ser lo más sencillo posible y al mismo tiempo que sean viables, escalables y sostenibles durante todo el ciclo de vida del activo empresarial. Utilizar los mínimos privilegios. Eso siempre insistimos con ello. El acceso a los sistemas y a los datos se va a proporcionar solo cuando sea necesario y el acceso se eliminará cuando ya no sea necesario. Eh, Mejora continua, porque todas estas medidas de seguridad tienen que evolucionar y mejorar constantemente para seguir teniendo éxito en un entorno que cambia tanto, ¿no? Y luego todas las decisiones tienen que estar bien informadas. O sea, los equipos de seguridad tienen que estar muy bien informados y tienen que tomar estas decisiones basadas en la mejor información posible. Todo lo que seamos capaces de prever no va a afectar a nuestro negocio. Así que la tendencia siempre tiene que atender a esta premisa. O sea, identificar, proteger, detectar, responder y recuperar en ese orden. Y hablando de prevención y respuesta, ¿quién se encargaría de cada parte? Pues tal y como hemos dicho previamente, los diferentes departamentos tienen que estar siempre alineados para poder dar una respuesta coordinada ante amenazas. Como siempre, como estáis viendo, siempre estamos hablando de las líneas generales de cualquier proceso, ¿no? De planear, desarrollar, ejecutar. Y que a su vez corresponden a identificar, proteger y detectar, responder, recuperar. Cada equipo va a tener una serie de responsabilidades y esas responsabilidades van dirigidas a cada una de las partes que estemos protegiendo, ¿no? Y ahora os voy a comentar un poquito, muy brevemente, cuáles son los tres pilares de la seguridad, ¿no? En general, lo que son los tres pilares de la seguridad en IT. En los tres pilares de la seguridad vemos que lo más importante son las personas, los procesos y la tecnología. O sea, es la manera muy más, digamos, resumida, ¿no? de comentar todo esto. O sea, los equipos de IT tienen que tener los conocimientos, la experiencia, certificaciones, etcétera. Eh, Necesitamos que nuestra gente esté entrenada, no solo que nuestra gente de IT, sino que los usuarios de cualquier equipo dentro de nuestra empresa entiendan qué es la seguridad de la empresa y nosotros tenemos que implementar una serie de políticas para que ellos estén también securizados y que aunque le den a un botón, que solamente una parte, o sea, si al final se llega a encriptar una parte de nuestra empresa, que al menos sea una parte muy pequeña, ¿no? Muy sectorizada. Luego, la otra capa serían los procesos. Los procesos, en general, entendidos como marcos y estructuras organizativas para tener toda esa documentación de apoyo, todo ese análisis de riesgos
y tenemos que estar constantemente actualizándolos. Y por otra parte, la tecnología. La tecnología entendida como un conjunto, tanto el software como el hardware. eh, lo más actualizado que se pueda, lo más efectivo que se pueda y planeando con tiempo todo ese aumento de hardware, de software dirigido a seguridad. Y esto nos vuelve otra vez al Zero Trust. Las tres capas de seguridad tienen que ver con el Zero Trust, como veis. La parte de identidades, la parte de endpoints, la parte de aplicaciones, datos, infraestructura y networking. Siempre tenemos que asumir una brecha, siempre tenemos que verificar explícitamente y siempre tenemos que dar los menos privilegios posibles. Al fin y al cabo, con una buena estrategia en seguridad y adaptándonos al marco Zero Trust, vamos a lograr contener al máximo los posibles ataques que se puedan dar en los tres pilares de seguridad, con políticas que cubran todos los frentes y que además, sobre todo, nos permitan recuperarnos en el menor tiempo posible. Quizás suene repetitivo todo esto, pero es que de esto depende nuestro negocio. Y bueno, os dejo de nuevo con Andrea. Muy bien, pues muchas gracias, Rubén. Ha sido muy, muy interesante. Vamos a pasar ahora a hablar un poco más de las soluciones de Entra, Priva y Purview, unas pinceladas por encima, pero sí que antes de eso, sí que me gustaría un poco comentar pues cómo vemos desde Microsoft esta estrategia de seguridad y que bueno, que está bastante relacionado con todo lo que os ha hablado Rubén de Zero Trust, ¿no? Y también de siempre asumir que estamos siendo atacados, porque de esa manera estamos siempre preparados para lo que va a venir, no confiamos en nada y así siempre estamos suponiendo que algo malo va a ocurrir precisamente para prevenirlo y tener en cuenta todas las posibilidades. Y eso es muy complejo, ¿verdad? Porque eso significa, pues, considerar que todo puede fallar en cualquier momento y que las casualidades existen y que al final, pues, lo que nunca pensabas que iba a ocurrir, ocurriría. Y yo creo que parte de la misión de Microsoft y de partners como Viseo es simplificar todo esto y proveer a nuestros clientes de herramientas, de estrategias, de al final inteligencia que os permita pues conseguir enfrentaros a ese mundo tan complejo como es de la seguridad y donde, como hemos visto, pues hay unos riesgos muy grandes. Entonces, desde Microsoft creemos que estamos en esta posición única para ayudaros a proteger estos ambientes que también, como explicaba Rubén, pues están muy distribuidos, son heterogéneos, son hipermóviles. Y entonces aquí la idea es que pues consigamos proteger con una oferta única y con una protección de extremo a extremo, pues todos estos puntos. Estamos hablando desde el email a los datos, las identidades, la nube, las aplicaciones. Entonces, tenemos una comprensión única de todos estos desafíos porque al final vivimos en el día a día toda esta lucha, ¿no? Imaginaros cuántas cajas de email gestionamos desde Microsoft, cuántas alertas recibimos, ¿no? Internamente. Entonces, eso también nos da una inteligencia extra que a través de inteligencia artificial pues nos hace también tener esa capacidad de primero automatizar las respuestas, automatizar todo lo que es la gestión de la seguridad, pero también prever, ¿no? Intentar anticiparnos a lo que pueda ocurrir. Entonces, como comentaba, nuestra visión es holística desde todos estos puntos y con todos los pilares, bien sea la seguridad, la compliance, la identidad, gestión de dispositivos, privacidad y todo esto desde un contexto multinube y multiplataforma, ¿vale? Porque aquí Microsoft está buscando proteger al usuario final, a nuestros clientes, independientemente de en qué nube estén, independientemente de qué soluciones usen y qué tecnología usen, ¿ok? Nuestra aproximación es end-to-end y para todos. Entonces pasemos ahora a hablar de estos tres. Bueno, primero un overview aquí de la familia de productos que tenemos, ¿vale? La dividimos en tres pilares principalmente. Por un lado, todo lo que tiene que ver con seguridad cloud, que tenemos nuestro XDR, Defender y nuestro SIEM de Sentinel. Luego pasaríamos a la parte de gestión de identidades con nuestra familia de productos Entra y Intune, que es la gestión de dispositivos. Y en último lugar, la parte de compliance, gobierno, privacidad, donde tenemos la familia de productos de Purview y Priva.
Y como veis, este círculo refuerza otra vez ese mensaje de multiplataforma y multicloud. Si comenzamos por la parte de identidades, a ver si pasa aquí el slide. Perfecto. Entra es el nuevo nombre de la familia de productos de soluciones de identidad y acceso de Microsoft. Y si hiciésemos un símil de que imaginemos que tenemos un cuarto en una casa que queremos proteger. Este cuarto tiene objetos valiosos en su interior, tiene objetos personales y la única manera de acceder a él a través del exterior es de una ventana. Imaginemos que es de una ventana de donde se puede entrar y salir. Pues Microsoft Entra sería como el portero o el guardia que tenemos en el exterior de esta ventana que nos va a permitir saber quién puede entrar y quién no, y quién pueda entrar, qué puede hacer dentro de la habitación y qué no. Entonces, dentro de Microsoft Entra, el Azure Active Directory que todos conocemos sigue siendo la infraestructura fundamental para todos estos productos. Pero ahora vamos un paso más allá para intentar ofrecer a nuestros clientes una visión de la identidad que sea pues más completa y más fácil de gestionar. Como objetivos principales, en primer lugar, proteger la identidad y proteger en todos los ámbitos, como mencionábamos anteriormente. Empleados, clientes, asociados, dispositivos, aplicaciones, todas las cargas de trabajo. Gestionando pues, las políticas adaptativas de riesgo, haciendo que para el usuario sea lo menos molesto posible y al final unificando la gestión de la identidad. Una vez que la hemos protegido, el segundo paso sería gobernar esta identidad. Entonces, tener visibilidad y control sobre pues, quién tiene los accesos, descubrir esos accesos y asignarles el tamaño adecuado. Rubén mencionaba pues la política de less privilege, ¿no? Y al final es, pues eso, minimizar al máximo los permisos que un usuario puede tener para también minimizar los riesgos. Y que estos permisos no se basen tanto en el rol que tiene, sino en el histórico de qué ha utilizado para conseguir minimizar el riesgo, pero también sin impactar en el día a día de ese usuario y que consiga realizar las tareas que necesita realizar, pues con la mayor productividad posible. Y por último, una característica muy interesante de esta familia de productos Entra es la parte de verificación. Y al final con el Verified ID es un servicio administrado que ofrecemos para credenciales verificables. Entonces, va a proporcionar a las organizaciones una forma pues, más escalable y basada en estándares de emitir y verificar credenciales digitales, tanto para usuarios internos como para otras organizaciones. Y como podéis entender, esto también pues, tiene muchísimas aplicabilidades. Internamente nos puede ayudar con el onboarding de nuevos usuarios, con recuperación de accesos a una cuenta, pero también para el mundo educativo o para organizaciones externas, pues puede ser mucho más fácil de gestionar. Y otro punto importante es que al final da autonomía al usuario final de gestionar su identidad, que al final pues, son los usuarios finales los que poseen y controlan su propia identidad. Muy bien, pues dejemos de un lado la parte de identidad para ahora pasar a la parte de compliance y gobierno de datos. Si volviésemos al símil del cuarto, donde tenemos este cuarto que queremos proteger, ¿no? Que tiene una ventana y tenemos aquí nuestros objetos valiosos dentro y objetos a veces sensibles y privados, pues Purview es precisamente esta ventana. O sea, es la barrera que nos impide que la información que tenemos interna en nuestras organizaciones pues salga al exterior. Y que si sale, salga de manera controlada y porque nosotros lo hemos decidido y porque tiene sentido. Entonces, nuestras soluciones de Purview nos van a permitir, al final, ayudar a los clientes a gobernar, a proteger y administrar esos datos que podamos tener en activo en plataforma Microsoft, pero también en otros fabricantes. Entonces, dentro de este proceso, una parte fundamental es conocer qué datos tenemos en nuestra organización. Entonces, el primer paso sería la visibilidad de esos datos. A través de Purview vamos a conseguir mapear qué datos tenemos en nuestra organización, va a ser más fácil descubrirlos y vamos a empezar a entender cómo se comparten y cómo se acceden. En segundo lugar, cuando tenemos esa visibilidad y se han identificado estos datos, pasamos a la siguiente fase, que sería empezar a protegerlos.
Y aquí es donde entramos en la fase de crear, etiquetar, ¿no? De crear, clasificar estos datos, crear políticas, aplicar etiquetas de confidencialidad para así evitar ese uso accidental de los datos indeseado. Y todo eso, pues como esas amenazas pueden venir de muchos lugares y al final tenemos que tener una visibilidad máxima de todo lo que está ocurriendo, a través de la gestión del riesgo y el compliance también vamos a tener una visión 360 de, bueno, dónde están los riesgos, ¿no? ¿Dónde están esos datos? ¿Cómo los hemos protegido? Y ahora el siguiente paso es cómo reducimos esos riesgos. Y entonces, a través de políticas precreadas y a través de automatizaciones precreadas en nuestro Purview, vamos a conseguir gestionar mejor todos estos riesgos y, pues, por ejemplo, comenzar investigaciones si fuese necesario para intentar entender, pues, por qué ha habido a lo mejor una fuga de información en nuestro sistema. Muy bien. Y bueno, ya para finalizar, quería también comentaros un poco sobre Priva. Priva también es una novedad de Microsoft. Estamos hablando aquí, si otra vez comparamos con nuestro cuarto, bueno, pues ya en nuestro cuarto tenemos al guardia de seguridad que nos está un poco controlando quién entra, quién no entra y qué puede hacer. La ventana que nos hace de barrera al mundo exterior, pues Priva sería como las cortinas que ponemos en esta ventana. O sea, nos da como una protección extra encima del purview, pero lo que nos está protegiendo es la privacidad. O sea, nos está dejando como dueños de los datos la posibilidad de mostrar y de proteger o no en función de la privacidad lo que queremos. Y es que al final, esta parte de la privacidad tiene también mucho que ver con el contexto y con el uso que se da en un momento determinado. La privacidad pues tiene muchos aspectos regulatorios, muchos aspectos que tienen que ver con la industria, entonces no será lo mismo un tipo de información para una industria a lo mejor farmacéutica, ¿no? Que estamos hablando de datos pueden ser del ámbito de la salud o de pacientes y con unos datos que estén siendo trabajados a lo mejor en el sector bancario. Entonces, al final Microsoft Priva nos va a dar esa flexibilidad para tener controles sofisticados basados en el contexto y en la intención del uso de los datos. Entonces, para que los datos solo se usen, la información privada se use solo de manera adecuada a la intención que se quiere otorgar. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues en primer lugar, nuevamente, el paso inicial es identificar qué tenemos en nuestra infraestructura. Entonces, Microsoft Priva nos va a ayudar de una manera muy rápida a descubrir dónde hay datos personales en nuestra organización. Esto normalmente se ha hecho con encuestas, hojas de cálculo y, pues, como pueden imaginarse, pues un trabajo súper arduo. Y al final Priva nos permite que hagamos esto de manera automática, ¿no? Y de manera mucho más rápida y eficiente. Una vez que los datos personales sabemos dónde están y tenemos esa visibilidad, lo que vamos ahora es identificar esos riesgos derivados de la sobreexposición de datos, ¿no? Y entonces al final, pues intentar entender dónde se están mal usando esos datos, dónde se están transfiriendo de manera indebida para así tomar acciones que se puedan mitigar esos riesgos. También en esta área las empresas pues invierten mucho dinero en soluciones ad hoc y personalizadas a través de APIs que generan muchísimo trabajo y que son un poco difíciles de gestionar. Entonces con Microsoft Priva nuevamente disponibilizamos a las organizaciones plantillas con políticas personalizables y listas para usar para esos casos que os comentaba de sobreexposición, de transferencia de datos, etcétera. Pues imaginemos que creamos una política en la que esté, pues, prohibido, compartir un número de tarjeta de crédito a través del Teams. Pues, si uno de nuestros usuarios, uno de nuestros empleados, realiza esta operación en Teams y empieza y escribe, ¿no?, el número de tarjeta de crédito y le da a enviar, pues, gracias a estas plantillas personalizadas podemos, aplicar esta política y lo que va a hacer es, pues, antes de que sea enviado, va a llegar una alerta al usuario en el Teams donde le va a avisar de que está violando una política de la empresa de privacidad y que esa información no puede ser transmitida. Igualmente le va a llegar una alerta, por ejemplo, al administrador donde le avise que esto ha ocurrido y así pues va a tener una visión de lo que está ocurriendo en ese momento en su empresa.
Em, pero podemos ir más allá, porque esta solución también nos permite empoderar a los empleados para que tomen decisiones inteligentes. Esto también lo contaba Rubén, que al final, pues el usuario final, en el día a día, nuestros empleados, pues están tomando decisiones en cada momento y las que tienen que ver con privacidad, pues yo creo que son más complejas si cabe, ¿no? Entonces, imaginemos que en este caso no es una tarjeta de crédito, es un DNI que, como comentábamos anteriormente, en un contexto puede ser información altamente confidencial y en otro, pues no, puede ser sensible, pero no altamente confidencial, pues también Priva nos va a permitir que cuando el usuario va a hacer un envío de este DNI a través de Teams o a través de Outlook o de la herramienta que sea, pues le llega una alerta. En este caso no le va a prohibir, pero sí que le va a avisar, estás enviando una información confidencial o sensible o privada, estás seguro de que quieres realizar esta operación. Y bueno, esto nos va a ayudar también a crear ese sentimiento de primero de ser dueño de la información y de la importancia de la privacidad y también pues ir aprendiendo a tomar decisiones más inteligentes en este sentido. Y poco más, estos eran, o sea, hay muchísimo más dentro de estos 3 productos. Aquí hay unos links que no sé si se pueden acceder en la presentación que estamos haciendo en este momento, pero si no, os invito a todos a entrar en Microsoft Priva Purview y entra en Google o a través de Viseo para conocer más sobre todas estas soluciones, sobre los use case y cómo Microsoft y Viseo pueden proteger más y mejor a las empresas hoy en día.